Ya, bueno. Y si bajo, ¿ustedes ven cómo va bajando? ¿Se ve? Ya, perfecto. Entonces, como les dije, vamos a hacer un repaso más que nada desde un par de clases anteriores hasta la clase de ahora, con ejercicios de aplicación, cosa de que en el fondo noten que pueden interpretar los datos que tienen enfrente. Entonces, ya el primer ejercicio que les hice es para completar los datos de un output del software. El software estadístico normalmente les da esto, y en el fondo aquí les faltaría t, un p-valor aproximado. Esto no se calcula, pero es un aproximado según lo que les dé t, y un intervalo de confianza. Aquí abajo eh, dejé la fórmula de función lineal, la para calcular t, el t crítico con un 95% de confianza, el, el p-valor máximo con el que se puede aceptar la hipótesis alternativa. O sea, si uno se pasara de este, ya no se podría aceptar con un 95% de confianza, y cómo se calcula el intervalo de confianza. Entonces, a ver, por ejemplo, igual lo hice con números bien fáciles, cosa de que no les complique mucho calcularlos, y lo importante es que lo puedan hacer y interpretarlo. Entonces, por ejemplo, para edad, ¿qué te tendríamos en edad? Voy a hacer un poco de zoom, a ver si puedo, para que vean mejor. ¿Qué te deberíamos poner acá? Sí, 5. Porque el t se calcula dividiendo la beta, la pendiente o el coeficiente de cada eh, variable comparada con la variable dependiente, digamos, es una proporción, dividido el error estándar. En este caso los puse todos como 0,1 para que sea más fácil, porque lo importante es que logren aplicar y interpretar. Entonces sí, el t sería 5. Si el t es 5, ¿qué p-valor sabemos que debería haber? ¿Qué creen? ¿Con qué se compara el 5? O sea, el p-valor, o sea, te lo da el software estadístico, pero en este caso no lo vamos a calcular, no tenemos como, claro, se calcula contra el 1,96, que es el t crítico, que es el que nosotros seleccionamos cuando tenemos un nivel de confianza de 95%, dos colas. Acuérdense que esos valores están establecidos según el nivel que uno elija, y después uno busca en la tabla. Entonces yo con este nivel busco en la tabla y me da ese número. Entonces, con 95% en la tabla T les debería dar 1,96, el valor crítico. ¿Qué pasa si no superamos el valor crítico? ¿Se acuerdan? Sí, se acepta la nula. Muy bien, porque acuérdense que estos valores apuntan a una distribución normal, donde se deja la mayoría de los resultados en la hipótesis nula. Y justamente eso es significativo porque estos valores críticos que uno elige están muy en los extremos. Entonces, contra eso uno lo compara, que en este caso para el 95% es, con dos colas, es 1,96. Entonces, si es que fuera menor que 1,96, se aceptaría la nula. Y en este caso tenemos un t de 5.
Entonces, ¿qué pasa con este t? Se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Si se rechaza la nula, ¿qué sabemos del p-valor? El mínimo que sabemos del p-valor, no quiero ser preciso, sino es un cálculo, es algo que se sabe por descarte, digamos. Si estamos rechazando la nula, el p-valor tiene que tener un tope máximo donde puede estar. Bien, bien, menor a 0,05, claro. Entonces tenemos un p-valor menor a 0,05. ¿Por qué? Porque estamos usando un intervalo de confianza del 95% y superamos el... Entonces, el intervalo de confianza. Bueno, lo importante aquí es que sepan que la base del intervalo de confianza, porque son dos números en el fondo, que, eh, que son para establecer un rango con el nivel de confianza que uno eligió del valor seleccionado. En este caso el valor es 0,5. Entonces, como ven aquí abajo en la fórmula de intervalo de confianza siempre toma como base la beta, la pendiente. Solo que se suma y se resta algo, que es el valor crítico, y este valor crítico que es el 1,96 que nombramos antes, o sea, depende del nivel de confianza que nosotros elijamos, por el error estándar. Que el error estándar, acuérdense que también habla de dispersión, como la desviación estándar, la varianza, etc. Entonces, ¿cuál es la gracia de multiplicarlo por el error estándar? Que si hubiera muy poco error estándar en un número, tendría muy poca dispersión. Entonces, si tuviera muy poca dispersión, no sería necesario hacer rangos muy elevados. Por eso se multiplica por esto. Si se multiplicara por un número muy pequeño, eh, los intervalos serían mucho más cercanos a beta, no serían muy amplios, porque habría poca dispersión. Claro, el rango se achicaría. Por eso es que en la fórmula se agrega el t crítico por el nivel de confianza y el error estándar por la dispersión. En el fondo esa es la forma de evaluar la dispersión de la variable en sí. Entonces así se achican o se agrandan los rangos. Y esto mismo se suma y se resta a los dos lados. El t crítico por el error estándar a un lado del intervalo de confianza se resta y al otro lado se suma. Probemos con uno, probemos con el de edad. A ver si... Saquen solo el de abajo, la parte de abajo del rango de edad. O sea, restando el t crítico por el error estándar. ¿Cuánto les da? Sí, muy bien. Ya, hasta ahí entienden perfecto. El intervalo de abajo sería 0,34 y eso por descarte, sabiendo que la base es 0,5, lo que se restó fue, se le restó 0,196. Calza exacto, como les di un error estándar muy fácil, digamos, como un número muy básico, calza con el 1,96. Entonces, uno sabría al tiro que en el otro rango se sumaría eso. Entonces debería ser 0,696. Sumando ese rango que se toma restando y sumando el t crítico y el error estándar. Ya, estamos bien con eso. Entonces sigamos. Yo creo que ya lo otro sería más de lo mismo, así que no es tan necesario. Acuérdense que, a ver, ¿cómo llegaron? Ah, por la fórmula que mostré abajo de intervalo de confianza, acuérdate, tienes la base del intervalo, digamos que es de lo que hace es el rango que es beta, que en este caso es 0,5, y a un lado del intervalo le restas el t crítico por el error estándar. T crítico, como usamos 95% de confianza, es 1,96.
y el error estándar es 0,1. Y 1,96 por 0,1 es 0,196. Se corre un 0 al lado, digamos. Se divide por 10. Entonces esto es lo que restas a 0,5 para tener el intervalo de la parte de abajo del intervalo, y se lo sumas a 0,5 para tener la parte de arriba del intervalo. ¿Cachaste? Ya, bueno. Entonces así tenemos el intervalo en el output del software. Entonces, siguiente. Ya. Aquí tenemos los valores ajustados al modelo con un modelo de regresión múltiple. En el fondo, la gracia de esto es evaluar cómo serían los datos de Y, cómo serían los datos de Y si es que controlamos las variables. Entonces ponemos ciertos números que queremos evaluar en las variables. Por ejemplo, arriba tenemos las edades de 8, 10, 12 años. Puse otra variable de bebidas energéticas de 0 a 10 y horas de entrenamiento de 0 a 100. Supongamos que esto es mensual y lo hice con las mismas variables que están aquí arriba. Como variable dependiente Y, los goles mensuales, y como las variables independientes tenemos edad, bebidas energéticas y entrenamiento. Aquí es lo mismo. Entonces, prefiero alejarlo un poco para que tengan los datos de arriba. Se los voy a poner. A ver. A ver, ¿ya qué datos creen que deberíamos mantener aquí para poder hacer el cálculo de alguno de estas variables? Por ejemplo, de cuánto vale Y acá. ¿Qué deberíamos traer de acá arriba? ¿Qué necesitamos? Y a ver, un segundo. Alfa. Sí, alfa es uno de los que necesitamos. Porque, miren, esta es la fórmula del coeficiente de regresión. ¿Qué quiere decir eso? Que con esto podemos calcular el valor de Y considerando los datos de todas las variables que estamos considerando en un modelo de regresión múltiple. Acuérdense que como es múltiple, se comparan hartas variables con el Y. Entonces, esta acá de aquí es el número de variables que se tiene. En este caso, el K llegaría hasta 3, porque tenemos las variables hora de entrenamiento, bebidas energéticas y edades. Entonces, dentro de esta fórmula ya tenemos alfa, que es necesario para calcular. ¿Qué más necesitamos? No, no es necesario. Sí, los betas. Como dice en la fórmula, acuérdense que esta fórmula solo se va complejizando un poco, pero sigue teniendo las mismas bases que la función lineal simple. De hecho, cuando se calculan las betas, yo hablé en ayudantías anteriores que al final se hace una especie de descarte con restas que busca al final separar una beta que funciona de la misma manera que función lineal simple. Y de hecho lo pueden ver con las fórmulas que usamos arriba. Estas fórmulas que usamos arriba se usarían de la misma forma con beta y alfa en una función lineal simple. Para calcular el p-valor, el t y el intervalo de confianza se usa de la misma manera. Entonces ya, necesitamos alfa y los beta. Ya que no me caben ahí, se los voy a anotar aquí en el chat. Entonces, el alfa es 10, el beta de edad es 0,5, el beta de bebidas energéticas es menos 0,25 y el beta de entrenamiento es, hoy no veo, 0,6. 0,6. Ya tenemos esos valores.
Entonces, bajemos teniendo esos valores. ¿Ya cuánto les debería dar a 1, por ejemplo? Me está yendo más o menos el computador, así que voy a apagar la cámara. La multiplicación con beta. A ver, ¿ven dónde estaba 1? Lo separé con letras, todos los valores que debería tener Y dentro de la tabla. Entonces, A1 es el primero. ¿Qué pasa en A1? Mira, en A1 las horas de entrenamiento están en cero, las bebidas energéticas están en cero y en la edad tenemos 8 años. Sí. Entonces, todo lo que se multiplica por cero vale cero, ¿cierto? Entonces, en este caso no habría por qué considerar ni las variables bebidas energéticas ni entrenamiento, porque vale cero. Entonces tienen que considerarlo, acuérdense que están en orden, van edades, bebidas energéticas y horas de entrenamiento. Eso sería beta 1, beta 2, beta 3. Entonces en este caso, eh, el valor, el valor es, tienes que seguir la fórmula. Entonces, Y es igual a alfa más, en este caso, solo beta 1, x1, porque beta 2 y beta 3 no contarían, ya que como están en cero, darían cero. Entonces, Y vale 10 al principio por la constante por alfa, sumado a 8 años por 0,5, que es 4. 10 más 4, 14. Entonces ahí Natalia le atinó a 14. ¿Entendiste, Justin, cómo se aplica en la fórmula? Ese 8 en el fondo es la x. ¿Cuánto vale esa variable? La edad vale 8. Entonces la 8, ese 8 que vale la edad, se multiplica por la beta, por la pendiente de la edad. En este caso, la beta de la edad es 0,5, como había puesto en lo que dije anteriormente. Beta de edad 0,5, beta de vida energética menos 0,25, beta de entrenamiento 0,6. Ya que las otras variables valen 0, no las tenemos ni que considerar, pero la edad se multiplica por el beta. Y a ver, probemos con otro, con el E2. ¿Cómo calcularían la Y en E2? Les voy a poner E2 por si no se entiende bien. Si les molesta calcularlo, por último pónganme la fórmula. Por ejemplo, 10 más esto por esto, más esto por esto. Lo importante es que lo entiendan, que lo puedan interpretar. A ver, Natalia dice 43,75. Veamos.
Sí, da 43,75. Ya, los valores se reemplazan. Mira, Camila, arriba puse las betas que están acá en el fondo. Están en el output que nombramos antes. Están el alfa y las betas de las variables junto con la variable dependiente, que serían los goles mensuales. Entonces, yo arriba en el chat les puse eh, el alfa que es 10, la beta de edad, la beta de bebidas energéticas y la de entrenamiento. ¿Te dio 43,75, Justin? Ya, sí, bien. Sí, la tenéis correcta. Entonces, Camila, tú tienes en digamos que, en esta tabla de modelo de valores ajustados, tienes distintos valores que pueden tomar las variables. Por ejemplo, la edad tenemos 8, 10, 12, bebida energética 0, 5, 10, horas de entrenamiento 0, 50, 100. Y lo que hacemos es, en las letras de adentro, buscar cuánto daría Y en ese caso. Por ejemplo, A1 sería cuánto valdría Y si es que el niño tomara 0 bebidas energéticas, tuviera 0 horas de entrenamiento en el mes y tuviera 8 años. Entonces, ese A1 te daría cuántos goles mensuales, suponiendo que esa es nuestra Y, debería tener el niño. Y eso se calcula con la fórmula que está abajo. Y es igual a alfa más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y así hasta la cantidad de variables que uno tiene. Entonces, tú las edades las tienes que multiplicar por el beta de las edades. Si la edad es 8, lo multiplicas por 0,5, que es el beta de edad. Si la bebida energética es 10, lo multiplicas por el menos 0,25, que es el beta de bebida energética. Y si, no sé, pues en horas de entrenamiento tuvo 50 horas, se multiplica por el beta de horas de entrenamiento, que es 0,6. Y eso además se le suma el alfa, porque el alfa es como el valor desde donde parte el gráfico, porque acuérdense que alfa es el lugar donde se intersecta el gráfico, desde donde parte Y. Se supone que en alfa todos los valores valen cero. Y ya parte desde esa base, se supone. Es el intersecto. ¿Entendiste, Camila, cómo reemplazar los valores? Ya, bien. Bien, 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 bien. Entonces ahora vamos al siguiente. F de Fisher. Un segundo, voy a pasarlo todo a una plana para que no quede tan separado. Ya. Entonces, bueno, no los voy a hacer calcular esto con hartos modelos y todo porque igual es un poco complicada la fórmula y no es necesario. Lo importante es que lo sepan interpretar y que sepan qué es cada cosa, que el R cuadrado es el coeficiente de determinación y se ve cuánto cambia entre el modelo base y otro, porque acuérdense que en la fórmula F de Fischer se agarra un modelo, normalmente el modelo más básico, que se toma como hipótesis nula, donde se tiene solo una variable, y se compara con un modelo donde se abarcan más variables, cosa de notar un cambio en las variables que demuestre una asociación con la Y, digamos. Eso es lo que se hace, se toma cierto modelo como una hipótesis nula, como básico, y se compara con un modelo más complejo normalmente que abarca más variables. Entonces, se toma en consideración el cambio de coeficiente de determinación entre un modelo y otro, el cambio de variables que hay, o sea, los grados de libertad. Normalmente se resta uno porque se parte con un modelo que tiene una pura variable, y no sé, si uno tiene 4 variables en el siguiente modelo, es 4 menos 1. Ese es el cambio de grado de libertad. Aquí lo mismo, 1 menos el coeficiente de determinación, K1, que son las variables que tiene el nuevo modelo, más 1 y n. Esos son todos
los factores que están dentro de esta fórmula. Pero lo importante es que la sepan interpretar, entonces ya les voy a dar unos datos hechos para, para ver si logran interpretarlo. Entonces ya, supongamos que la f da 4, que k sub 0 es 1, o sea que el primer modelo que se usa como hipótesis nula tiene una variable, k sub 1 es 6, o sea que tenemos un nuevo modelo con 6 variables, y el n es 107. ¿Qué subíndice debería tener f? Acuérdense que f tiene en el fondo un subíndice que se separa en dos, con una coma. El primero, que tiene que ver con el número de variables del modelo, y el segundo, que tiene que ver más con el n. Pero no es solo eso, sino que se agrega una parte, que está en la fórmula. En el fondo, eh, ambos subíndices también están presentes en la fórmula. ¿Saben cuáles son? Normalmente el f de Fisher debería quedar algo así como, no sé, por ejemplo, f, y el subíndice debería ser 2,67, por ejemplo. Sí, el segundo valor sería 100. Como pueden ver, también está en la fórmula donde está el segundo valor, que es el n menos k1 más 1. K1 es todas las variables del nuevo modelo, que es 6, más 1 es parte de la fórmula nomás. La gracia es que estos valores que uno toma de la f también están en la fórmula. Entonces, si uno ve la fórmula, también puede sacar los subíndices que corresponden. Entonces, aquí abajo está el subíndice del final, digamos, la segunda parte del subíndice, y arriba de los grados de libertad está el primero. Entonces, ¿cuántos grados de libertad hay acá? Se supone. Si pasamos de tener una variable a 6. Eh, 5. ¿Estás hablando como del F completo, Justin? Eh, Estuviste muy cerca, pero acuérdate que esto no es un número normal, entonces es importante poner los ceros en el segundo valor también, porque cuando uno busca en la tabla, el segundo valor se busca. Por ejemplo, si tienes 1000 en el segundo valor, tú tienes que buscar el 1000, entonces no puedes quitar los ceros del segundo valor. Pero sí, te daría 5,100. Muy bien. ¿Entendieron los demás por qué sería 5,100? El subíndice de f. Ya, el subíndice de f tiene dos valores que se separan por una coma. El primero son los grados de libertad, GL cambio, el cambio de grados de libertad se llama, que es la cantidad de variables de un modelo a otro. Acuérdense que f lo que hace es ver si es que todas las variables de un modelo, cuando uno toma un modelo muy grande, un modelo múltiple, digamos, con muchas variables, si es que se asocian con y. Esa es la gracia de f, como evaluar si todas las variables se asocian con y, como evaluar el conjunto y no individualmente. Entonces, la gracia de f es que se toma como base que todas las betas son iguales a cero, o sea que no existe ninguna asociación con y. Entonces, la hipótesis alternativa sería que al menos alguna de las betas de todas las variables es distinta de cero. Y con eso se evalúa globalmente si es que hay una asociación con y o no, como de todo el conjunto del modelo. Entonces, lo importante es que el índice se forma de dos partes de esta fórmula, del GL cambio y de esta parte de abajo de n. La primera parte es la cantidad de variables que cambia desde
el primer modelo al segundo, acuérdense, se toma un primer modelo como hipótesis nula y se compara ese, o sea, como el caso nulo, digamos, como el caso sub cero. Y ese caso es el que se compara con el nuevo modelo. Normalmente en clase lo vieron, que había un modelo que consideraba edad, que era como la variable como más importante, la principal, y ese se comparaba luego con un modelo que abarcaba más variables. Creo que abarcaba tres en ese caso. Bueno, esto es lo mismo. Se toma un modelo básico que toma solo una variable, por ejemplo, también pongamos que edad, y se compara con otro modelo que tiene seis variables. Pongamos edad, color de pelo, peso, etcétera. Seis variables. Entonces, al principio de la f se pone el cambio de variables. Eso es el cambio, la cantidad de variables que hay. Normalmente al principio había uno, entonces depende más que nada de la cantidad de variables que tenga el nuevo modelo. En este caso el nuevo modelo tiene 6, entonces es 6 menos uno. Claro, claro. Como es, como los grados de libertad son el cambio de variables dentro, claro, si el caso cero, si el primer caso se usara con dos variables, eh, eso sería el valor, sería 4,100. Cambiaría el, el primer valor. Camila, la verdad no entiendo qué es esa B corta. Es que eso suena más a una proporción si es con dos puntos. No creo que sea lo mismo que, que f de Fisher. Esto no tiene que ver con relaciones. Ah, variable uno, variable 2. Ah, ya. Es que tendría que ver la tarea porque es muy poca información la que tengo ahí. No sé si te refieres a la cantidad de variables que tenía, a la cantidad de datos que tenía la variable. Con tan poca información, la verdad, no. La tabla. O sea, aplicar la fórmula no, pero tal vez te muestren la fórmula y desde la fórmula tú sacas los subíndices de f. Y aparte, con el resultado de la fórmula tú comparas, porque la gracia de encontrar el subíndice de f es que tú luego buscas en la tabla el f crítico, y si funciona, f al final termina funcionando igual que t. Consigues tu f crítico en la tabla con el subíndice de f, y luego ese f crítico lo comparas con lo que te da f. No te van a hacer calcular con esa fórmula, pero te van a decir algo como esto, yo creo. Esto sería interpretar datos ya, porque tienes el resultado de f. Claro, tal vez ya te dan el F crítico o el subíndice de F, pero lo hice desde aquí porque yo creo que es como hasta lo que se podría abarcar tal vez. Entonces, la primera parte es la cantidad de variables que cambia de un modelo al otro, y la segunda parte es el n menos las variables del nuevo modelo más uno, que es lo que está arriba. En la misma fórmula están las dos partes. GL cambio en la primera parte del subíndice y n menos K1 más uno entre paréntesis en la segunda parte del subíndice de f. ¿Te refieres al principio de la fórmula? Yo creo que es para dejar más claro con los alumnos en sí, porque es lo mismo. Al final, distancia, cambio, delta es lo mismo. Entonces yo creo que queda un poco más claro si uno lo presenta como cambio en vez de como agregarle más letras y signos raros a la fórmula. Bueno, eh, para interpretar f,
primero calculas el subíndice, en este caso es 5,100. Y teniendo el subíndice te vas a la tabla. Te vas a la tabla, ahí no la tengo acá, un segundo. F de Fisher. ¿Tienen sus tablas o se las presento acá, la tabla? El 5 es la diferencia entre el primer modelo y el segundo modelo. Acuérdate que F de Fisher lo que hace es comparar un modelo más básico que solo considera una variable y, por ejemplo, edad y tu velocidad al correr, y se compara con un modelo que considera más variables. Por ejemplo, además de edad, se considera tu altura, no sé, tu color de piel, tu país de nacimiento, lo que sea. Y se ve como todo afecta a tu velocidad al correr, que sería tu Y. No sé si se acuerdan que en clases la profe mostró una tabla con modelos distintos donde iba cambiando el R cuadrado, el coeficiente de determinación y el p-value. En el fondo F es para evaluar lo mismo, pero de una manera mucho más general. Cosa de saber si el modelo funciona para ver Y, si está asociado. Entonces se toma un modelo básico que solo considera una variable normalmente y, y se ve la distancia de variables que hay con el nuevo modelo. El nuevo modelo en este caso, K sub 1, consideraría 6 variables. Entonces, como considera 6 variables y se compara con uno que tiene una variable, se agregaron 5. Ese es el G le cambio en el fondo. ¿Cuántas variables se agregaron? En este caso se agregaron 5, que sería 6 menos 1. ¿Cachaste de dónde viene el 5? Ya, bueno. Y la segunda parte de su índice es esta parte de abajo de la fórmula, que es el n total, que en este caso son 107 datos, menos las variables del segundo modelo, que son 6, más 1, o sea, menos 7. Y como el n es 107, 107 menos 7, 100. Entonces el subíndice de f sería 5,100, que eso después uno lo busca en la tabla. Acuérdense, como estamos buscando una relación o una asociación, esta puede ser positiva o negativa, y por eso es que es bilateral en este caso. La distribución sería bilateral porque se puede pasar el valor crítico hacia ambos lados. Entonces, por eso, ya, el num es el numerador, que es el primer valor, y el denominador es el segundo valor. En este caso, el primer valor sería 5, claro, B1 sería 5, y B2 sería 100. Entonces, lo que tienes que hacer es irte primero a la tabla que dice 1 menos alfa es igual a 0,975. ¿Por qué no 0,95 si es nivel de confianza 95%? Porque esto es bilateral. Entonces cada cola se ve reducida a la mitad. Cada alfa en el fondo se reduce a la mitad. Y para buscar eso en la tabla, se tiene que buscar como si alfa valiera la mitad de lo que vale. Entonces se busca en la tabla del 0,975, donde 1 menos alfa es igual a 0,975. Entonces buscan esa tabla y ahí ponen como numerador o B1 el 5 y como denominador el 100. Y eso les debería dar, si es que no me falla la vista porque es súper chica la tabla, a ver, voy a acercarlo más. Sigo sin ver nada, a ver, un segundo. 26
O sea, 2,696. 2,696. Sí, muy bien, Justin. Bien, bien, bien. Claro, sí, aproximado, o sea, mm, eso aproximado sería 2,7. Ah, puede ser, pero ¿tienes la tabla que nos dio la profe o otra? Tienes que buscar en la tabla que dice uno menos alfa es igual a 0,975, porque es un intervalo de confianza del 95%, pero al ser bilateral, el alfa se tiene que dividir en dos al buscar en las tablas, porque en el fondo, en los extremos, el alfa llega hasta la mitad. En vez de ser hasta el 0,5, llega hasta el 0,25 a los dos lados. A 0,975, ahí lo puse. ¿Por qué tienen que buscarlo con eso para el 95% de confianza? Porque como es bilateral, en vez de haber 0,5 un lado, en cada lado hay 0,25. Entonces eso es lo importante, buscar el punto crítico. Entonces esa tabla sería para una distribución eh, unilateral. Y como es bilateral, tenemos que calcular como si el borde fuera la mitad. Entonces se busca con 0,975. Ya vuelvo un segundo que están tocando mi puerta. Volví. ¿Ya todos entendieron más o menos cómo se usa F con los subíndices? Ya, bien. Entonces, ya habiendo buscado en la tabla, les da el valor, que era 2,696. Entonces tienen, era ese, ¿cierto? Voy a buscar arriba por si acaso. Sí, 2,696. Entonces, ¿qué es ese F que les da la tabla? Es su... Sí, pero en la tabla busco el F que me dan. Ya, mira. em, Hay tres cosas importantes en las que te debes fijar. El valor que te da F en la fórmula, o sea, F igual X, entre tú, el subíndice de F y tu nivel de confianza. Lo que sucede es que hay tres tablas en el PDF que nos mandó la profe. Está la del 0,9, se supone con 90% de confianza, el de 0,95 y del 0,975. Lo que sucede es que esos deberían ser los niveles de confianza si habláramos de una distribución unilateral, pero las relaciones pueden ser negativas y positivas. Entonces, por eso estamos hablando de una distribución bilateral. Entonces, el alfa se divide a la mitad, está por los dos lados. Por eso es que con un nivel de confianza del 95%, tú tienes que buscar la tabla que es para 95%, que la tabla que es para 95% es la que dice 1 menos alfa es igual a 0,975. Primero buscas esa tabla y luego, cuando encuentras la tabla que sirve para lo que tú estás buscando, que es un nivel de confianza del 95% en este caso, dentro de esa tabla buscas según el subíndice. Eso es lo que digo. Si fuera una distribución unilateral, serviría la de 0,975. ¿Por qué? Porque en el fondo, acuérdense, en esta tabla estás buscando el valor crítico máximo. El borde digamos que uno está buscando justo el borde de la distribución
donde se rechaza la nula. Y lo que sucede es que cuando tú tienes una distribución bilateral, este borde se divide en dos, está por los dos lados. Entonces este número máximo crítico que estáis buscando se reduce este borde. Entonces este número debería, en este sentido, como ser más grande, porque los bordes donde se encuentra la hipótesis alternativa, donde se acepta, digamos, se achican en la bilateral. En todos estos casos que estamos viendo es bilateral. ¿Por qué? Porque lo pueden ver creo que en la ayudantía número 8 por ahí, cuando hablamos de prueba de hipótesis. eh, en las pruebas unilaterales solo puede suceder una cosa, por ejemplo, que algo sea mayor que otra cosa, que 4 sea mayor que 5. Solo puede pasar que 4 no sea mayor que 5 o que 4 sí lo sea, pero cuando uno busca una relación o cuando uno busca una diferencia, puede ser a los dos lados. Por ejemplo, yo quiero saber si un número es distinto de 5. Ese número puede ser distinto de 5 porque es menor que 5 y porque es mayor que 5. En el fondo hay tres opciones, que el número sea igual que 5, que sea mayor o que sea menor. En la unilateral solo hay una opción. Por ejemplo, el número es o mayor que tú o menor, pero no hay otra opción. Entonces, en este caso, en las asociaciones, siempre es bilateral, porque tienes tres opciones, que no haya asociación, que sería como el cero, digamos, que exista una asociación positiva o que exista una asociación negativa. Entonces, todo lo que estaría al medio de la distribución normal sería que no hubiera una asociación. Y los dos extremos, el extremo negativo y el positivo, sería que hay una asociación significativa positiva, si es que se va hacia la derecha, digamos, y si se va a la izquierda, sería una asociación negativa significativa. Por eso las asociaciones son bilaterales. Entonces, como son bilaterales, este margen que hay en... A ver, ¿puedo dibujarles aquí para ver si les... No, no puedo. Tendría que poner la pizarra para dibujar como para que les quedara un poco más claro la distribución. Bueno, me voy a ir a la pizarra porque creo que les serviría para entenderlo. Pizarra en blanco. Ya, esto es lo que sucede. Ustedes tienen la distribución. Estoy dibujando con el mousepad, así que no exijan mucho. Y supongamos que es unilateral. Este sería el margen donde si uno lo pasa, entra en la hipótesis alternativa, en la zona de aceptación de la hipótesis alternativa. Pero cuando uno tiene una distribución normal bilateral, en vez de la distancia estar, por ejemplo, aquí donde estaba la otra, se divide a la mitad la distancia. Entonces está la mitad de acá y la otra mitad de acá. Es por esto que el punto crítico, en vez de estar en este punto, donde en el unilateral es el 95% de confianza, está a la mitad esta, esta distancia. En vez de estar, por ejemplo, en el 95% de confianza, aquí estaría el 0,5. O sea, 0,05, me confundí, falta un 0. En cambio aquí, en la bilateral, estaría el 0,025 de los casos, digamos, el 2,5%, y aquí, al otro lado también, otro 0,025. Y la tabla lo que hace es buscar el valor crítico. Entonces, si tú tienes una bilateral, aunque sea el mismo nivel de confianza, no te sirve este valor crítico, porque este es el valor crítico que tendría la unilateral. Este valor se divide a la mitad y queda más achicada esta zona cuando es una distribución de dos colas. Y todas las asociaciones son distribuciones de dos colas, porque pueden ser positivas o negativas. Entonces, claro, positiva, negativa o nula, que significaría que no existe asociación significativa entre las variables y y. Em, Entonces, volviendo al Word, en el caso,
¿Entendiste, Natalia, por qué es 0,975? Ya bien, eso es lo que sucede, que en el fondo el valor crítico se mueve y esta tabla es para buscar el valor crítico. Entonces, el valor crítico nos dio 2,696. Fuimos a la tabla del 1 menos alfa igual 0,975, buscamos con el primer subíndice el B1 que es 5 y con el segundo subíndice el B2 que es 100. Ahí nos arrojó el valor crítico F, que es 2,696. ¿Qué se hace con los valores críticos? Esto funciona igual que con T, que con todo. ¿Con qué se compara? Mm, mm. Este valor crítico, en el fondo lo sacamos del nivel de confianza. Igual que cuando tú sacas el 1,96 en el T, tú buscas con un 95% de confianza. Nosotros buscamos en la tabla 0,975, que es la de nuestro nivel de confianza. Y sacamos este valor crítico, que es el con el que se compara el F para saber si es que existe o no una asociación. Y yo les dije aquí que supongamos que no, el 0,975 para lo que sirve el nivel de confianza es para saber qué tabla te sirve. A nosotros nos sirve la tabla del 0,975. ¿Para qué nos sirve? Para poder saber cuál es nuestro valor crítico, o sea, nuestro valor máximo donde se separa si es que hay una asociación o no. Entonces, el F, nuestra fórmula de F, nos tiene que dar, sí, se compara con el F, claro, con 4. El 4 habla de la asociación entre las variables y el Y, y el F crítico es, con un nivel de confianza de 95%, cuál es el límite que debemos superar para que haya una asociación significativa entre todas las variables e Y. Sí, lo supera, porque 4 es mayor que 2,696. Funciona igual que con el T. Es lo mismo, tú tienes un T de 1,96 y lo tienes que superar, entonces se rechaza la nula. ¿Y qué quiere decir la hipótesis nula en F? Que no existe ninguna asociación entre todas las variables presentadas, que pueden ser edad, lo que sea, que son hartas, porque F habla de múltiples variables, y nuestra Y. Acuérdense que siempre tienen que agregar lo que usaron, por ejemplo, un nivel de confianza de 95%, porque este 2,696 fue porque usaron la tabla del 95%, pero ustedes podrían haber elegido otro nivel de confianza y les daría otro número. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, rechazamos la hipótesis nula que asegura que no existe ninguna asociación entre todas las variables y nuestra variable dependiente. Esa es la interpretación de F de Fisher. No, el valor 4 lo calculan con la fórmula de F, pero no es necesario que aprendan a calcular con la fórmula de F. Pero es lo que se calcula con los datos que tenían, por ejemplo, en el gráfico que les mostró la profe en clases cuando hicieron F de Fisher, que tenían los R cuadrados de los distintos modelos. Entonces tú comparas tu R cuadrado base con el R cuadrado del nuevo, después el GL cambio, comparas la cantidad de variables de tu modelo base contra la cantidad de variables de tu nuevo modelo y calculas esto. Después, 1 menos el coeficiente de determinación del nuevo modelo partido por n menos. Tú calculas toda esta fórmula y esto te da el F, que en el fondo funciona idéntico al T. El F es un número que al compararlo, claro, es que funcionan igual, solo que, o sea, no hacen exactamente lo mismo, porque esto funciona para evaluar modelos con múltiples variables y ver si se asocian a Y, pero tienen la misma lógica. Igual que prueba de hipótesis, igual que todo lo que hemos visto anteriormente. Se elige en una tabla específica estandarizada un valor crítico y si lo superas significa que lograste encontrar una asociación significativa. Entonces tú calculas esta fórmula, que no es necesario calcularla, solo entenderla un poco y saber qué partes de la fórmula pueden servir para sacar el subíndice, por ejemplo.
Y esta fórmula te da, por ejemplo, 4, como en este caso, y eso lo comparas con el F crítico. En el fondo es lo mismo que T, es lo mismo que todo lo otro, pero con otra fórmula adaptada para que funcione con múltiples variables. Y por último, ah, quería ver ya algo más de esta clase sobre las variables dummy. Entonces, en este caso elegimos como variables dummy a adultos como 1 y a niños como 0. Entonces, quiero que hagan una tabla idéntica, bueno, no idéntica, pero similar a la que hizo la profe en clase, donde se tenía el alfa y habían ciertos valores asignados abajo. ¿Se acuerdan de esa tabla? Les puedo mostrar el PPT si no se acuerdan. Ya, entonces, supongamos que Yamovi les arroja el NC, a ver, espérate. Era la tabla de interpretación de variables dummy. Y en el fondo era la tabla que venía después de cómo se interpretan en código binario, que es simplemente poner 1, 0 y 0, 1. Entonces, por ejemplo, si tienes niños y adultos y consideras adultos como el 1, pondrías 1, 0 y 0 y 1. Pero en este caso, además, se agrega algo que se interpreta. Es que no sé cómo decirlo sin darle la pista de después de cómo se interpreta esto. Pero, a ver. Pero, ¿recuerdan qué se ponía acá? A ver, les voy a dar pistas. Aquí un 0 y aquí otro 0. Ir acá. Miren, Yamovi les da la constante o el intersector de 60 y un beta de menos 0,48. Bien, bien, en la tabla se ponen los alfa, en este caso 60, 60. Aquí debería ser positivo o negativo. Sí, negativo. Negativo porque los datos que arroja Yamovi cuando se está calculando a MOVA son de una variable categórica que uno elige desde qué hacia qué va. En este caso puse que los considera desde adultos hacia niños. Entonces, desde adultos hacia niños hay una... A ver, un segundo. Desde adultos hacia niños hay una beta de menos 0,48. ¿Eso qué significa? Estamos yendo desde adultos hacia niños. Un segundo. Entonces, desde adultos hacia niños, digamos que la beta es negativa, decrecivo. Podríamos decir que los niños, en este caso, que hablamos de capacidad de aprender, es que cuando Yamovi te tira este dato, en el fondo es como una comparación. Entonces se supone que esta beta habla de que decreció el valor cuando se va desde adulto hacia niño.
O sea que tu pendiente se achica cuando pasas de adulto a niño. Eso significa que siendo niño te debe ir mejor. Claro, capacidad de aprender es tu Y, digamos. Entonces, tú en el ANOVA estás comparando tu variable categórica, en este caso adultos y niños, eh, con lo que quería dar en ANOVA. Entonces, yendo desde adultos hacia niños, la pendiente decrece. Eso significa que es mayor en niños. Entonces, en adultos debería ser negativa. Entonces, mm, en adultos debería ser menos 0,48 y en niños debería ser 0,48. Porque esto depende, en el fondo, de qué variable tú pongas primero en Yamovi. Si es que tú vas desde adultos hacia niños y hubo eh, una decreción, digamos, en la beta, significa que niño debería tener, me estoy confundiendo, ¿saben? Experiencia. Un segundo, que ya me enredé entre tanto doble negación, estoy un poco perdido. Voy a ver el PPT de la profe. Ya, sí, sí, sí. Sí, está bien, Justin. A ver, déjenme analizarlo por última vez, que ya como que se me frío un poco el cerebro, yo creo que es la hora. Ya, a ver. Claro, desde adultos hacia niños, una disminución, entonces, claro, adulto es positivo. Claro, claro, claro. Perdón, me enredé, mi culpa. Entonces, em, claro, debería existir algo así porque la verdad es que muchos caen siempre. Es como, si no más y menos en PSU, típico que muchos fallan. Entonces, claro, pasamos desde adultos hacia niños y el número nos dio negativo. Eso significa que hay una disminución en la beta. Entonces, en esta tabla, claro, el beta positivo debería ponerse en los adultos. En el fondo, esta tabla simplemente sirve para la interpretación. Y lo que se quiere decir con esta tabla, Natalia, es que al ser adulto deberías tener una capacidad de aprendizaje 0,48 puntos mayor que al ser niño, considerando, digamos que los datos promedio. Es como la ventaja que debería haber. Pero simplemente lo único que tienes que hacer es, en vez de poner el código binario de antes de 1, 0 y 0, 1, lo reemplazas por el beta. Entonces, en adultos, el 1 se reemplazaría por el beta, que es 0,48, y positivo porque los adultos tienen una capacidad superior a los niños, ya que si vamos desde adultos hacia niños, buscándolo así en Yamovi, nos da un beta negativo, o sea que el cambio fue negativo al ir hacia los niños. Y abajo tenemos eh, un beta de menos 0,48. Aquí lo más importante es que sepan dónde van las cosas y lo que tienen que decir. Ya, claro.
Sí, hombre tenía mayores resultados y el beta era negativo, pero el beta, a ver, voy a buscarlo. El beta era negativo, pero yendo desde femenino hacia masculino. A ver, espérate, ¿cómo se dice? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Yendo desde femenino hacia masculino hay un beta negativo, ¿cierto? Y el hombre es negativo. En este caso que les estoy mostrando, yendo desde adultos hacia niños, el beta es negativo y los niños están en negativo. En el fondo depende de qué pongas, como es una variable categórica y no tiene un número, depende de qué tú pongas primero, porque tú perfectamente podrías poner niños antes que adultos y adultos antes que niños. Igual que la profe puso desde mujer hacia hombre, pudo haber puesto desde hombre hacia mujer. No, al revés. Cuando yo hice este ejercicio quería expresarlo así, cosa de que los niños tuvieran mejor capacidad de aprender, pero acabo de notar que lo di vuelta y me quedó al revés. Entonces, de lo que depende que sea positivo o negativo no es solo del beta, sino de que el beta te dio dependiendo de qué función lineal elegiste. Si consideraste desde hombre hacia mujer, desde mujer hacia hombre, desde adulto hacia niño, desde niño hacia adulto. En este caso, desde niño hacia adulto fue negativo. O sea, desde adulto hacia niño fue negativo. Entonces, niño es menor. En el otro caso, en el de la profe, desde mujer hacia hombre fue negativo. Entonces, es menor en hombres. Tienes que considerar eso, que se pone. Si ves el ejemplo de la profe, dice femenino guión masculino. Eso podría ir al revés. Y si se te hace más fácil, podrías evaluar solo el último, hacia el que se va. Porque si es que es, por ejemplo, desde femenino hacia masculino, eh, si lo consideras solo como masculino, al tiro sabría la respuesta. Por ejemplo, te da negativo, masculino es menor. Te da positivo, masculino es mayor. Aquí lo mismo, desde adultos hacia niños, considéralo como solo niños, porque es hacia lo que vas, con lo que comparas. Entonces, si vas desde adultos hacia niños, niños es lo último que estás viendo, te da negativo, entonces es menor en niños. Te da positivo, es mayor en niños. Entonces depende del orden que le pongas a la variable categórica. A ver, te voy a compartir el PPT de la profe. ¿Cómo lo hago? Pizarra en blanco. Ahí sí. Aquí está. No sé si se te está. Ahí sí. Le voy a hacer zoom para que puedas ver. Me pasa. Ahí está. ¿Ves que dice femenino masculino? En la fórmula, o sea, en la regresión lineal que arroja el Yamovi. Ya, en eso te tienes que fijar. Porque como es una variable categórica, se tiene que poner en un orden, porque no tiene un orden, no es como, por ejemplo, los números que lo puedes poner del 1 al 10, lo que sea. Aquí se establece un orden, entonces vas desde la variable femenino hacia la masculina. Y sucede que hubo una disminución. Eso significa que la variable masculino debería tener una menor pendiente o ser menor, porque hubo una disminución. En el otro caso íbamos de adultos hacia niños y hubo una disminución. Entonces, es como que yo te dijera, por ejemplo, en femenino y masculino. A ver,
Yo creo que son distintos. Yo creo que son distintos casos, pero enfócate en eso. Igual lo puedo hablar con la profe si quieres, para, claro, pero, pero intenta evaluarlos por separado, porque esto lo explicó la profe en clases, que dependiendo del orden que tú elijas de las variables, se ve el resultado. Si es que lo pusiéramos al revés, masculino y femenino, te debería dar positivo ese número. Entonces, para esta tabla tienes que fijarte en eso. Entonces, va desde hombres hacia niños y la pendiente disminuye. Entonces se pone el negativo en los niños. Es que tal vez se le dio vuelta hombre y mujer en alguna parte o algo así. Entonces ahí como que todos se enredan, pero lo voy a hablar con ella. Voy a preguntar por si acaso, pero eso es lo importante, que notes eso, que depende de cómo tú consideras la variable categórica y así se expresa. Y ahí por último, em, o sea, debería haber porque hay una diferencia de betas, porque tú supones una constante, que en este caso es 60, y suponemos que el beta de niños debería ser menor, porque se supone que al compararlos decrece en niños. Entonces, a la edad que le pongas, no, no es la edad, em, a la variable, ¿cómo te lo puedo explicar? Beta se tiene que multiplicar por un X, ¿cierto? Y eso se suma a la constante. Eso te da un número total, un Y. Entonces, si tú tienes una pendiente menor, tu variable que pongas ahí, em, la variable que pongas ahí se va a multiplicar por menos. Entonces, por ejemplo, pongamos a niños y adultos em, y agreguemos otra variable como, no sé, horas de sueño. Entonces, supongamos que adultos tiene una mayor beta, una mayor pendiente. Entonces, con 10 horas de sueño, el adulto tiene una mayor beta, pongámosle una beta de 10. Entonces, ya, pongamos que tiene 10 horas de sueño, una beta de 10, 10 por 10, 100. Se agregarían al tiro 100 puntos al alfa. En cambio, supongamos que en niños tiene una beta más pequeña, por ejemplo, de 5. Las mismas horas de sueño, 10 se multiplican por 5, te daría 50. Entonces, eso sumado a la constante te daría un número menor. Como tienes la misma constante, el mismo número de partida y una inclinación menor, es lógico que te deberían dar resultados menores en,
en esta variable. Y en el fondo, o sea, esta diferencia, más que de betas en sí, es una diferencia de medias con las betas. Entonces, tú lo que dices con este modelo es que hay una diferencia en las medias, que se expresa como que siendo niño tú deberías tener 0,48 puntos menos que siendo adulto en una prueba de aprendizaje. Es una comparación de betas, pero eh, al final lo que se saca acá es una diferencia de medias. Creo que la profe lo puso en, en la diapositiva 12. 12. Ya, pero en el fondo lo importante es que eso te dice, justamente te dice esta tabla que deberías tener una desventaja si es que eres niño o adulto según el número que te da. Si vas desde adulto hacia niño y te da negativo, significa que decreció al ser niño. Entonces, el número negativo debería ir en niños y el número positivo en adultos. Si vas desde hombre hacia mujer y te da un número positivo, significa que aumentó al ser mujer. Entonces el número positivo debería ir en mujer y el negativo en hombres. Y tomas ese número que te da ahí como una ventaja sobre el otro. En este caso, con respecto a la Y, que es capacidad de aprender. Y ahí por último les quería hablar de las interacciones. Oh, me quedó todo corrido. A ver un segundo. Interacciones. Entonces aquí ya estamos agregando otra variable extra. En este caso, por ejemplo, eh, ¿qué pueden saber acá? Supongamos que este gráfico se los arroja ya móvil. Este no tiene los mismos datos que el ejercicio pasado, así que no tiene por qué decir lo mismo. Aquí hay una interacción, aparte de la variable de ser adulto y niño, con respecto a la capacidad de aprendizaje, se toma la variable descanso. Es que a ver, que en los niños de poco descanso menos. Sí, que la diferencia entre la capacidad de aprender en niños muy descansados, poco descansados, no es que la diferencia de la capacidad en adultos. Claro, eso es en el fondo, que al haber descansado, los adultos logran equiparar su capacidad de aprendizaje con los niños. O es lo mismo que tú estás diciendo, lo estás diciendo desde el otro lado, que hay una menor diferencia entre lo que avanza la capacidad de aprendizaje en niños al descansar con lo que avanza la capacidad de aprendizaje en adultos al descansar. Eso era lo más importante que quería ver si lograban notar al ver un gráfico así que te arroja ya móvil. Así que con eso estamos por la ayudantía de hoy. Ahora queda resolver dudas. Voy a cortar la grabación por ahora. ¿Dudas? Hasta aquí. Voy a volver a compartir el Word, por si acaso. ¿Alguna otra duda que quieran
Sobre las variables de un sobre un monto que tiene algo negativo y positivo. Eso. Mira, lo voy a hablar con la profe para darles una respuesta que puede ser por correo, si es que, como para poder aclararlo más. Sí, voy a hablar con la profe. Los miércoles yo tengo reunión con ella, así que ahí le voy a decir para enviar un correo más general sobre esa duda. Pero al menos recuerden eso, que depende del orden que uno le ponga a la variable categórica y después de eso se evalúa si es positivo o negativo. Pero voy a hablar con la profe para que le envíe por correo o para que lo para que lo hable en la próxima clase. Así estén más tranquilos. Em, ¿Es solo eso su duda? Bueno, parece que estamos. Yo el miércoles hablo con la profe y ya, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que les haya servido. Entonces yo el miércoles hablo con la profe y le digo, o sea, ahí hablamos para ver si le envío un correo o lo explica de nuevo la próxima clase. Así que eso, chaito, cuídense. De nada, Natalia. Para eso estamos, para ayudar. Hasta luego.